Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita. También hablo de reseñas de grandes autores que me han llamado la atención, como Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, o Aloma de Mercè Rodoreda, o por ejemplo El Jugador de Fedor Dostoyevsky, entre otras. He abierto también una serie en la cual hablo de la Biblia, la palabra de Dios, he iniciado con Jesucristo, el Hijo de Dios, y hablo de otros grandes profetas de la Biblia y del pueblo de Israel, como Samuel, eh, Enoc, Matusalén, Noé, Daniel y otros. Y ahora os voy a hacer una reseña de un gran libro y de un grandísimo autor. Es el autor de novela histórica por excelencia, Sir Walter Scott. Y la novela es Ivanhoe. ¿Por qué ha tenido tanta trascendencia Sir Walter Scott para la novela histórica? Es un referente, no solamente para los lectores de todo el mundo, sino también para los escritores, porque Walter Scott, este irlandés genial, sabía como nadie, Alejandro Dumas también, pero Walter Scott, que es anterior y el cual también admiraba mucho a Alejandro Dumas, este irlandés fue un grandísimo escritor que supo manejar como nadie la novela histórica. Él se adentra perfectamente en ese mundo de la Edad Media, el siglo XII, resucita al rey Ricardo, Corazón de León, que tantas veces se ha mitificado en las películas, en las novelas, en la historia, y bueno, nos adentra en el mundo aquel en el cual estamos hablando del siglo XII, por lo tanto ya estamos en una época en la que está ya la Baja Edad Media, porque es hasta el siglo XI. Bueno, eh, el rey Ricardo, Corazón de León, un gran rey para su pueblo, es un rey que solamente estuvo en el trono de Inglaterra 10 años y sin embargo ha quedado para la historia, ¿no? Es uno de los grandes reyes reconocidos en todo el mundo, el famoso rey de las cruzadas, que se va, como otros, a defender Tierra Santa de los infieles y que muere en la batalla al frente de sus tropas. Por lo tanto, era un rey que reinaba y gobernaba y a mí me produce una fascinación terrible y para mí uno de los mejores monarcas que ha existido. También hay esta imaginería del autor que es extraordinaria, que te hace amar a Ricardo y que casi te hace desear estar en aquella época y ser inglesa, ¿no? Porque evidentemente están en la aristocracia, en la nobleza. Ahí es cuando la nobleza estaba en todo su apogeo, el feudalismo, y bueno, estaba el código de honor, la galantería al máximo. La película Ivanhoe es extraordinaria, con un elenco de actores de la época perfecto. Robert Taylor, que encarna a Ivanhoe, casi te crees que es el propio Ivanhoe. Después Elizabeth Taylor, que está fantástica como Rebeca, la hija del judío, y bueno, Jean Fontaine lo borda, ¿no? Lady Rowena y otros actores maravillosos, ¿no? Magníficos. Es una película preciosa del año 54, de aquellas grandísimas películas que se hacían antes y que yo la he visto muchísimas veces, la recomiendo porque es una de las grandes películas, ¿no? Entonces se adecúa muy bien, esto lo dije cuando hice la reseña del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, se adecúa muy bien lo que es la película a la novela, no sabes exactamente cuál es mejor, pero claro, Ivanhoe es un héroe, como lo fue también Robin Hood, y es el paradigma del héroe, del caballero a la antigua,
de ese hombre que tiene un código de honor hasta la médula, que lucha incluso contra su propio padre y que es fiel y verdadero señor y servidor de su rey, ¿no? De su rey Ricardo. Se debate un poco entre el amor que siente, sobre todo en la película, ¿no? Entre el amor que siente hacia su dama, que es Lady Rowena, y hacia Rebeca, que también le atrae, que también le ayuda, siente gratitud hacia ella y amor hacia ella porque, bueno, era una mujer que a pesar de ser judía, que entonces estaba estigmatizado, es una hermosa mujer, que tiene mucho honor y que le va a ayudar grandemente, ¿no? Y bueno, él en el torneo se ve ante el príncipe Juan, cuando está en el torneo, cómo se le agradece, pues rindiéndole la vara, ¿no? El caso es que en esta novela se habla también de esa estigmatización, bueno, esa estigmatización, esa, digamos, ese desprecio que había hacia el judío, hacia los judíos, que también fueron, bueno, perseguidos y masacrados, un pueblo que sufrió hasta lo indecible, la persecución por parte de otros pueblos que veían en ellos enemigos, los, digamos, los deicidas que habían matado a Jesucristo, esto no se lo podían perdonar, y bueno, incluso los árabes los despreciaban a los judíos, ¿no? Se creían por encima de ellos, también los odiaban y fueron perseguidos por toda Europa. Incluso se les confiscaron los bienes, llegaron a quitarles muchos bienes, porque bueno, decían que ellos eran la banca, que robaban, que se aprovechaban, ¿no? de la ignorancia del pueblo para hacerse con los bienes. Esto no era verdad, pero bueno, había que tener algún chivo expiatorio porque había mucha ignorancia, había mucho hambre, había muchos problemas que luego ya desembocan en la peste negra, ya es el colmo, ¿no? Pero había esta persecución. Y después, bueno, pues el refinamiento, la galantería, eh, los paisajes bellísimos, se recrea muy bien en la película todo lo que eran los torneos, todo lo que eran las justas, los caballeros, cómo acudían a las batallas, a la guerra, bueno, en fin. Este era el papel y esto era lo que querían, ¿no? Por lo tanto, es una gran historia que os recomiendo leer, porque todas las obras de Sir Walter Scott alcanzan el máximo de la calidad literaria, pero quizás Ivanhoe es su gran obra, ¿no? Como para Dumas, quizás Los Tres Mosqueteros. Entonces, ¿quién no conoce a Ivanhoe? ¿Quién no conoce la obra de Sir Walter Scott? Y es una reflexión, bueno, que yo he hecho, que me ha impresionado. Seguramente, estoy segura de que hay más reseñas de este gran autor y mejor que la mía, pero yo he querido, pues desde el punto de vista de lectora y de escritora, pues dar un homenaje a este grandísimo escritor que es Sir Walter Scott. El rey Ricardo no es efectivamente lo que nos presenta Ivanhoe, pero a pesar de todas las cualidades que tenía Ricardo, prácticamente no estuvo en el trono de Inglaterra, estuvo muy poco tiempo, al no tener hijos tuvo que dejarle el trono al pérfido Juan, que también está muy bien interpretado en la película, el Juan sin tierra, un hermano que se porta muy mal con Ricardo, que le quita el trono, que le hace las verdaderas barbaridades, no quiere cuando es secuestrado por el rey de Austria. Evidentemente él no quiere pagar el rescate, lo tiene que hacer a Ivanhoe con sus amigos, incluso con el judío, porque, bueno, pues él quería ser siempre el hermano pequeño, quería superar al grande y odiaba que amaran tanto a su hermano. Al final, cuando el rey rescatado le perdona, porque es su hermano, el rey Ricardo se porta muy bien y dice la famosa frase en la película que es espectacular, cuando dice, pueblo de Inglaterra, ahora, hasta ahora habéis luchado como una nación dividida, ahora alzaos por Inglaterra, ¿no? Y es una frase extraordinaria que emociona porque nos da a ver esa categoría humana que tenía este rey, ¿no? Que era amado y seguido por todos. Este rey que además nos hace ver la lucha que había entre los sajones y los normandos,
a partir ya de la conquista de Normandía, bueno, del rey Guillermo, primero el Conquistador, que viene de Francia para invadir Inglaterra, y que, bueno, empiezan a luchar unos con otros. Los normandos eran los que tenían unas costumbres, los sajones tenían otras, y bueno, había ahí una lucha tremenda. Los normandos eran los que mandaban, eran los que utilizaban la lengua francesa. Bueno, ahí hay un jaleo tremendo, y que al final Ricardo termina, ¿no?, con esta lucha. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, estaba Sir Cedric, el padre de Ivanhoe, un hombre muy justo, pero muy colérico, que no aguantaba tonterías, que él quería que los sajones tuvieran el dominio, pero que en el fondo respetaba al rey Ricardo, porque no había quien no le respetara, ¿no? La gente de bien sabía que Ricardo era un gran rey. Y nos hace casi desear, por lo menos a mí, desear que hubiera todavía un rey como este, ¿no? Que reinaba y gobernaba y era un rey justo. Pero claro, esto ya en el siglo XXI, en la época tecnológica, pues es impensable, porque a los reyes se les ha quitado el poder, prácticamente se les ha despojado de todos sus poderes, solo están ahí reinando como una figura decorativa, reinando pero no gobernando. Todo esto viene a partir ya del siglo XVIII, de la época contemporánea, y la verdad es que, bueno, están desapareciendo, ya muchos dicen que no tiene razón de ser, y bueno, en parte es una pena, porque los monarcas venían a ser un poco la contención de esos hombres poderosos, codiciosos, que hacían tanto mal al pueblo. Muchas veces se pusieron a favor del pueblo contra los nobles, y hay que reivindicar un poco esa figura, ¿no?, del rey que reina y gobierna, y es un rey justo, como lo fue el rey Fernando III de Castilla, al que le llamaron San Fernando, porque fue un gran rey. Y nosotros tenemos también el Cid Campeador, que es una figura extraordinaria, que nada le tiene que envidiar al Ivanhoe, que además fue real, ¿no? El Cid, el mío Cid, que también interpreta a Charlton Heston, ¿no?, en esa película maravillosa con Sofía Loren. Pero que a Ivanhoe, a pesar de que no era un personaje real, es posible que tuviera cierto parecido con algún personaje que pudo descubrir Sir Walter Scott a través de las lecturas, del estudio, para documentarse. Y bueno, es lo que hacemos muchas veces cuando los escritores abordamos la novela histórica. Tenemos que tener un estudio, una documentación, tener mucho cuidado para que no cometamos errores, porque esto sería una pifia y iría contra el descrédito nuestro, ¿no? Y entonces hay que hacerlo bien, y hay que hacer una obra por lo menos decente, una obra por lo menos rigurosa. Y aunque ha habido muchos escritores de novela histórica muy buenos, como el propio Umberto Eco, yo creo que, bueno, Sir Walter Scott es inalcanzable, y es un genio, y es el paradigma de la novela histórica y la novela romántica, ¿no? Sir Walter Scott en Ivanhoe. Espero que os haya gustado esta pequeña reseña que he hecho de este gran autor, y bueno, os animo, si no habéis leído, y sobre todo a ver la película, porque eso es bellísimo, ¿no? Es un canto a la Edad Media, un canto a las mejores cualidades que tenía, porque también las había buenas, los trovadores, el refinamiento, la caballerosidad, que ya, pues lamentablemente se han perdido, ¿no? Se perdieron con la Revolución Francesa, aunque luego ha habido cosas buenas, pues se ha perdido ese mundo, que también era un mundo cruel, cuidado, que el que le tocaba ser pueblo, me podéis decir que tampoco era una maravilla. Pero bueno, es un poquito esa fascinación que sentimos por la obra de Sir Walter Scott en Ivanhoe. Gracias por haberme escuchado.